Bien, muy buenas noches. ¿Me pueden confirmar el audio, por favor? Y se escucha. Bien. Tuve interferencia de una persona que habló, no sé si es que me pueden confirmar si mi audio está fluido y no tiene ninguna dificultad. La normal. Doctor, buenas noches. Sí, está Bien, normal. bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bien, hoy vamos a conversar en relación a algunas particularidades en cuanto al efecto Doppler, ¿sí? Recuerden que la ecografía, más allá de una estructura que se pueda generar dependiente de una movilización de las ondas acústicas, ¿no es cierto?, desde un elemento que está firme, también yo puedo tener respuesta de esta misma señal cuando tengo estructuras que están en movimiento, ¿no? Entonces, básicamente, cuando yo hablo de los principios del Doppler, va a tener mucho que ver con el movimiento que se genere en virtud de la interpretación del transductor. ¿Sí? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es a conversar un poco sobre cómo se debería interpretar y cuál es el principio fisiológico de la emisión de la onda y el efecto Doppler que genera a nivel de la imagen. Para yo comprender sobre el efecto Doppler, ¿no? Hay que tener presente algunas particularidades de cómo yo o a qué se hace referencia, ¿no es cierto?, a este efecto Doppler. El efecto Doppler va a consistir en la variación de la frecuencia de onda emitida o que es receptada desde un objeto que está en movimiento, ¿sí? Y que esta depende de la percepción que tenga el observador, ¿sí? A modo de un ejemplo clásico es la perspectiva que uno puede tener del sonido en relación a una ambulancia, ¿no es cierto? Si yo tengo dos posiciones desde una persona que es el observador, ¿no es cierto?, es el que está percibiendo el sonido. Si yo tengo que el sonido de la ambulancia, en este caso, está alejándose, la percepción que tiene este individuo va a ser más baja, ¿no es cierto? Se escucha en sí, ¿no es cierto?, la onda de sonido mucho más baja, que es una perspectiva que yo lo hablo desde una visión de baja frecuencia. Lo contrario va a ser en relación hacia si es que las ondas acústicas, en este caso, ¿no es cierto?, en relación a la sirena, se están acercando hacia el observador, ¿sí? Esto es relevante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero yo debo tener presente de que cada individuo tiene una percepción, ¿no es cierto?, del sonido. Pero esta percepción va a ser dinámica dependiendo del movimiento que tenga, en este caso del ejemplo, la ambulancia, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí yo parto que voy a tener un individuo que va a escuchar de forma alejada al sonido de la ambulancia y otro que va a percibir este sonido de forma cercana, ¿no es cierto? Lo va a escuchar mucho más alto en relación al sonido. Bien. Si yo eso planteo ya desde una perspectiva, desde la ecografía, en la ecografía el individuo estaría representado por el transductor, ¿sí? Y el movimiento del flujo va a ser lo que haría relación al sonido de la ambulancia, ¿no es cierto? Primero yo, recordando un poco de cómo se genera la onda acústica o la imagen en sí en ecografía, yo debo tener presente que la fuente estacionaria, es decir, el transductor, en este caso el transductor emite una cierta cantidad de ondas, ¿sí? Y como la estructura está fija, ¿no es cierto?, esto en ecografía normal, lo que yo voy a tener es de que tengo una cierta cantidad de ondas que igual van a regresar en este caso al transductor, ¿no es cierto? Es decir, la frecuencia recibida, ¿sí?, es igual a la emitida, ¿sí? Si yo planteo por cruces, ¿no es cierto?, esto es una cruz, llega una cruz en el caso del objeto donde va a ser reflectado la onda acústica y luego esta misma cruz es la que se regresa al eco. Por lo tanto, tengo una misma emisión, tanto de frecuencia emitida como la que va a ser receptada. Esto es un efecto normal que se genera en la ecografía, ¿no es cierto? Y de ahí vienen las escalas de grises que hemos venido conversando en relación a las clases previas. En cambio, ¿qué ocurre
si yo tengo un objeto, en este caso el efecto reflector, ¿no es cierto? Pero que está en movimiento, ¿sí? Ya no es fijo, sino está en movimiento, ¿sí? Si esto ocurre, yo voy a tener que la fuente de las ondas acústicas, en este caso que emite, ¿sí? Y si esto está en movimiento, ¿no es cierto? Se está alejando más del transductor, van a recibir o van a ser receptadas menos ondas acústicas, ¿sí? ¿Por qué es relevante esto? ¿No es cierto? Porque aquí ya no va a ser la misma emisión de ondas acústicas. Por ejemplo, si yo aquí ponía, en un ejemplo, dos cruces, al momento que llega en este caso al objeto, como está en movimiento hace que se alejen más las ondas acústicas, por lo tanto van a regresar menos cantidad de ondas al transductor, por lo que está en movimiento. Este sería el primer escenario, ¿no es cierto? En relación al ejemplo que dábamos inicialmente de la ambulancia. En este caso, que sería la fuente emisora, ¿no es cierto? Y que también va a ser la fuente receptora. Este sería el individuo que estaba parado alejado de la ambulancia. Y esta sería la ambulancia en movimiento, ¿no es cierto? Y como se aleja, va a tener una percepción más baja en relación a la persona, que sería la analogía en relación al transductor. Y lo propio si es que es al contrario, ¿no es cierto? Si en este caso la emisión de las ondas acústicas se plantea, ¿no es cierto?, hacia una estructura, pero esa estructura está en movimiento, ¿sí? Está en movimiento, pero movimiento hacia dónde? No se está alejando del transductor o no se está alejando del individuo en relación a la ambulancia, como es en este caso, se aleja. En este caso, ¿qué ocurre? En este caso se está acercando, ¿no es cierto? Es la percepción del sonido, lo que veíamos en relación a gráficos, hacia un momento que va a estar más alto, ¿no es cierto? Es decir, la frecuencia recibida de ondas acústicas va a ser mayor que la emitida, ¿no es cierto? Porque la estructura está en movimiento, ¿sí? Esto es muy importante. Si eso yo traduzco a la parte vascular, ¿sí? Yo debo recordar que a nivel de un vaso, a nivel del vaso yo voy a tener elementos formes, ¿no es cierto? En el caso de los glóbulos rojos, que estos van a generar ese efecto de movimiento en relación a la captación de la imagen en el transductor. Desde ahí yo puedo plantear, ¿no es cierto?, cuál va a ser el efecto que yo tengo a nivel del Doppler, ¿sí?, en cuanto a la velocidad de los glóbulos rojos, ¿no? Aquí hacemos la representación de un vaso y este vaso va a ser vinculado, se va a observar desde dos perspectivas. Hacemos una relación de un transductor que está viendo hacia, en el caso de nuestra imagen, hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y tengo otro transductor, en este caso, que está viendo de una forma contralateral, ¿no es cierto? Este enfoque, es decir, el movimiento que pueda tener el transductor, va a ser relación hacia cómo se va a ver en la imagen en relación del Doppler, ¿no? En relación a la imagen de la ecografía Doppler. Planteamos que tengo bien. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Si yo tengo un vaso, ¿no es cierto? Miren que a la final la comparación va a ser en el mismo vaso, ¿no es cierto? Aquí yo voy a tener los diferentes elementos formes como se ve acá, o igual representados acá, ¿no es cierto? Pero eso tiene una dirección, dependiendo del vaso, ¿no es cierto? Si es un vaso venoso, si es un vaso arterial, igual va a tener una sola dirección, ¿sí? En este caso lo vamos a representar con este vector, como si fuera una flecha que está yendo desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? En una visión ecográfica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Esto es lo que estaría representado por la ambulancia, ¿no es cierto? Y estos dos transductores serían representados por los individuos que en el caso, en el uno escuchaba
muy cercano y en el otro que se estaba alejando. Para complementar en relación a lo que mencionábamos hace un momento, yo puedo representar por ondas acústicas, ¿no es cierto? En este caso, si este transductor en esta dirección se emiten ondas acústicas, como en el ejemplo 4 ondas acústicas, pero ¿qué ocurre con estos vasos? Aquí el sonido se está transmitiendo de forma alejada hacia este transductor, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí la frecuencia emitida desde el transductor hacia la estructura cuando se regrese, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser menor, ¿sí? Por ejemplo, yo planteo, emite 4 ondas, pero como está en movimiento solamente regresan 3. Esto planteado en la relación de los colores, del color Doppler, esto se va a ver de un color azul, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está alejando el transductor, ¿sí? Es decir, es en el ejemplo de la ambulancia, el sonido es menor acá. En cambio, ¿qué ocurre si yo tengo mi transductor en el vaso, la proyección del vaso es al lado contrario, ¿no es cierto? En este caso la emisión de las mismas ondas acústicas van a ser 4, pero aquí ¿qué ocurre? Aquí se está enviando las ondas hacia la misma dirección del transductor. En este caso, ¿qué está ocurriendo? Aquí va a ser igual, ¿no es cierto? Incluso mayor, ¿sí? En este caso se van a ver, por ejemplo, 5 ondas acústicas, es decir, la velocidad de transmisión es mayor del flujo ante lo que se emitió por el transductor. Y esto es lo que regularmente tú en el ecógrafo lo ves de color rojo. Esto a lo que quiero llegar es que regularmente se puede creer de que los vasos arteriales son rojos y los vasos venosos son azules, pero no. En relación al efecto Doppler color, yo debo tener presente que esto va a tener una estrecha relación con el movimiento que tenga el transductor, ¿sí? En este caso, si yo oriento o genero una angulación que esté haciendo de que las ondas acústicas o el flujo se aleje del transductor, se va a ver de color azul. En cambio, si yo este mismo transductor en el mismo vaso lo coloco al lado contralateral, es decir, en una posición opuesta al flujo, como en este caso se va a acercar más el flujo hacia el transductor, se va a ver de color rojo, ¿sí? Lo mismo que está representado en la gráfica superior, ¿no es cierto? Este cuadrado verde sería lo que estaría representado en cuanto al transductor, ¿no es cierto? Y a medida que el flujo se moviliza, en este caso igual de derecha a izquierda, cuando las ondas acústicas se acercan más al transductor se verá de un color rojo. Y lo contrario, en cambio, cuando ya el flujo está más alejado, ¿no es cierto? Como es en el caso de acá, esta zona de acá, que va a tener una menor frecuencia que lo emitido por el transductor, se va a ver de color azul. Esto como pilar para poder entender los diferentes factores o la dinámica de cómo se va a observar en relación al efecto Doppler. Esto hace relación, ¿no es cierto?, a la movilización que tiene las ondas acústicas en relación de la sangre, ¿no es cierto?, los elementos formes de la sangre. Pero también va a haber un elemento importante que hay que tomar en cuenta, que es la angulación que se genera a nivel del transductor, ¿no? De hecho, aquí lo hace relación al coseno, ¿sí? Y que eso es importante, la angulación que tenga el transductor en relación al vaso para la emisión de las ondas acústicas, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasará si el transductor está aquí de forma perpendicular en una angulación cero? No va a poder identificar el movimiento de los elementos formes, ¿no es cierto? En ese caso yo no voy a tener un efecto en color, ¿sí? ¿Por qué? Porque no existe angulación. Idealmente, la angulación del transductor en relación a los vasos deberán realizarse entre 30 a 60 grados. Bien, en relación al efecto Doppler, es decir, ¿no es cierto?, esta configuración de que el transductor pueda
receptar estas señales de diferentes frecuencias, voy a tener algunos tipos yo de implementación a nivel del sistema Doppler, ¿sí? Es decir, yo debo conocer que existen diferentes formas de poder visualizar o interpretar este movimiento del flujo en relación a los transductores, ¿sí? Para eso vamos a analizar los diferentes tipos de Doppler que tenemos. El primero que va a ser el Doppler pulsado, ¿sí? También puedo tener el Doppler color. En el caso del Doppler pulsado, lo que va a hacer es la identificación, ¿no es cierto? O la visualización de este movimiento de flujo a través de ondas. ¿Sí? Que las ondas lo que van a hacer es representar las presiones con las que se movilizan o con las que golpean en relación al transductor. El segundo puede ser en relación al Doppler color, que es lo que habíamos explicado hace un momento, ¿no es cierto? El Doppler color va a tener mucho que ver con la dirección del movimiento para poder interpretar desde un color. Regularmente son en una escala de azul o de rojo, ¿sí? Dependiendo si es que estos se acercan o se alejan. En ocasiones, esta visualización del Doppler color no se puede objetivizar o no es tan clara debido al calibre de los vasos, ¿sí? Y en ese sentido yo puedo optimizar la valoración del Doppler utilizando el Doppler Power, que el Doppler Power es igual que un Doppler Color, pero lo que solamente aquí la diferencia va a ser de que no identifica hacia dónde va la dirección o el movimiento del flujo, sino simplemente identifica flujo, ¿sí? En este caso el Doppler Power va a ser mucho más específico y en sí nos ayuda mucho cuando son vasos de menor calibre. Y por último el Doppler Duplex, que el Doppler Duplex va a ser el mismo Doppler pulsado más una imagen en un modo B en relación a la pantalla, ¿no? Es para poderse guiar en relación en el lugar donde yo estoy orientando, en este caso el cálister, y también donde va a estar generando las ondas de presión debido al movimiento del flujo. Aquí podemos ver en sí tablas de cómo se van a caracterizar los diferentes tipos de Doppler y cuáles son las ventajas y desventajas, ¿no? En el caso del Doppler pulsado, ¿sí? Aquí debo tener presente que yo puedo a través de la angulación de lo que mostraba hace un momento del transductor, puedo identificar tanto estudios cuantitativos como semi-cuantitativos, ¿sí? Y esto va a depender mucho de la angulación del transductor. Una desventaja del Doppler pulsado es de que en sí va a explorar un área muy pequeña y esta va a depender de la angulación. También tengo el Doppler Color, que el Doppler Color en cambio me ayuda mucho para visualizar en el caso de la exploración de grandes áreas, ¿sí? Idealmente sirven para vasos de gran calibre y también para la visualización de las presiones incluso a nivel cardiológico, y también puedo realizar estudios semi-cuantitativos vinculados al color. ¿Cuáles van a ser las desventajas? Va a depender mucho de la angulación, ¿sí? Eh, Regularmente cuando uno va haciendo ya las diferentes mediciones, la angulación es importante porque a partir de eso yo voy a poder discernir si es que la velocidad con la que yo estoy interpretando es la correcta o no. También pueden generar efectos de lacing, que es la mezcla de estos colores que idealmente se dan debido a un cambio del flujo a nivel de los vasos. Y por este mismo color que va a ser dependiente de la ganancia, lo que yo puedo encontrar es que se generen artefactos, ¿sí? Por el movimiento del transductor, que eso se va a traducir también a un cambio de los colores, haciéndome que pueda yo confundir en sí la dirección que puede tener el flujo. Y el Doppler Power, que es el que les mencionaba, que tiene mucho que ver más que nada para identificar si es que yo tengo o no tengo flujo. Una de las ventajas es de que es de mucha menor dependencia de la angulación, es decir, el hecho de que exista flujo lo voy a observar. No existe el lacing, que la lacing es una mezcla de los colores, que en este caso, como mencioné hace un momento, el Power Doppler lo que hace es un solo color, entonces no hay un intercambio o no nos puede confundir en ese sentido. Y va a haber una menor interferencia entre el ruido y el color de fondo. Como desventaja, la una sería que no puedo identificar la dirección del flujo,
y tampoco puedo tener información tanto cuantitativa como semi-cuantitativa. Este es un ejemplo de un color duplex, un modo B más en este caso, un modo Doppler, ¿sí? Que hace relación, ¿no es cierto? Primero la visualización de un modo bidimensional, como lo observamos acá en la imagen, ¿sí? Y un modo en relación a Doppler, ¿sí? Que el Doppler, como mencionaba hace un momento, vamos a ir viendo ya en relación a las imágenes, los diferentes modos, ¿no es cierto? En el caso del Doppler, el Doppler lo que hace es identificar este movimiento de flujo a través de ondas, ¿sí? Y obviamente que las ondas van a tener ondas, una zona positiva, ¿sí? Y una zona negativa, ¿no es cierto? Tomando en relación desde la unidad en cero, ¿sí? Y para que esto se genere, yo debo tener un identificador del flujo, ¿no es cierto? Que en este caso lo voy a visualizar en un modo B cuando encuentro el área de exploración, ¿no es cierto? Que idealmente esto debe cubrir los 2/3 de un vaso, ¿sí? La relevancia de esto va a ser de que yo voy a poder identificar el flujo que se da a través de ese vaso. Y de cierta manera puedo incluso calcular las velocidades que puede tener la misma, ¿no es cierto? En dependencia de poder encontrar patologías como por ejemplo estenosis que me van a generar un cambio a nivel del flujo de los vasos, ¿sí? En este caso, la imagen que estamos viendo va a ser una mezcla de los modos ecográficos, tanto un modo bidimensional, ¿no es cierto? Un modo B y un modo Doppler, duplex en este caso, ¿sí? Que va a ser relación en la obtención de las velocidades de los vasos o de los flujos a través de ondas, ¿sí? Y en cambio acá yo observo una imagen igual en un modo bidimensional, pero con un modo Doppler color, ¿sí? Que es en relación a lo que hablábamos, dependiendo de la dirección del flujo que se puede observar, ¿sí? En este caso, para yo poder hacer el análisis del color, siempre va a haber una área que va a ser la que se dispone en relación a la imagen para que yo pueda interpretar, ¿no es cierto?, en relación a los flujos, ¿sí? Y como bien decía, en relación al color rojo, que tiene mucho que ver cuando se acerca hacia el flujo, hacia el transductor en este caso, y en color azul cuando en cambio se aleja desde el transductor, ¿sí? Aquí podemos tener dos ejemplos, ¿sí? De hecho, si ustedes ven al lado del ecógrafo, siempre voy a tener una escala, ¿no es cierto? Una escala que va en un color rojo y azul, y en los extremos de los mismos yo tengo un color amarillo en este caso y un color más verdoso, turquesa, ¿no es cierto? En la parte más alejada. ¿Y qué de relevancia tiene esto? Esto va a tener relevancia mucho con la velocidad del flujo que tenga, ¿sí? Cuando los flujos son constantes y una velocidad constante, yo voy a ver en una escala de rojo y azul, ¿sí? Pero si en caso estas velocidades aumentan, ¿sí? Y tienen una mayor velocidad, lo que yo voy a observar son estos colores mucho más externos en relación a un color amarillo y un color azul. ¿Y qué ocurriera si es que esto se mezcla entre todos estos? Se va a ver un aspecto de mosaico, ¿no es cierto? Una mezcla de colores que habla mucho de que tengo un cambio en la dirección de los flujos, ¿no es cierto? No es unidireccional. ¿Cómo se observa en la zona de aquí, ¿no es cierto? En ocasiones esto se puede observar cuando tengo zonas de estenosis y cuando el flujo no es de forma constante, yo puedo ver esta mezcla de colores, como se observa en esta zona de aquí, que van a ser dependientes de los diferentes flujos que se puedan dar a nivel de un vaso. Y de la misma forma el color me puede ayudar mucho o tiene relevancia para poder identificar el flujo, pero en ocasiones también va a depender mucho de la ganancia que yo pueda dar a este flujo, porque dependiendo primero de la angulación y también de la ganancia, puedo ver o no ver una imagen en relación a ese flujo, como lo que se observa acá en las imágenes, ¿no? En la imagen de acá ustedes ven que tiene un solo color, ¿sí? Y que al momento que yo cambio, en este caso, la ganancia, que nos vamos a ir conversando en relación al transcurso de esta charla, yo puedo observar o no puedo observar la identificación del flujo, ¿no es cierto? En este caso, miren acá, voy a tener en relación a 26, ¿sí? Es decir, es menor en la captación del flujo, por lo tanto no se observa el movimiento, ¿no es cierto?, en relación al color.
Y en cambio, cuando yo aumento esta ganancia, puedo observar ya de forma constante el flujo real, ¿sí? Y lo mismo puede pasar en cambio si es que yo aumento demasiado este flujo, lo que voy a generar es lo que mencionábamos hace un momento como ruido, ¿no es cierto? Es decir, zonas donde verdaderamente no hay flujo se van a observar, es decir, alrededor de esto que ya no existe flujo por el movimiento, que también se identificaría como movimiento de señal, se pueden ver con color. Bien, en relación a esto, todo lo que tiene que ver con Doppler, tiene mucha relación con el flujo, ¿no es cierto? Con el flujo vascular idealmente, ¿sí? Para yo poder identificar el flujo vascular, debo tener algunos principios en relación a cómo se genera el movimiento de este volumen dentro de las estructuras vasculares. Idealmente yo debo recordar tres tipos de movimientos o de componentes que voy a tener dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? El primero es un flujo que va a ser en forma de tapón, ¿no es cierto? Es decir, todos se movilizan en una misma dirección, ¿sí? Regularmente estos se van a dar en vasos grandes, ¿sí? Como los relacionados a la aorta, la vena cava, ¿sí? Y que en este caso todo el flujo se va a movilizar en una misma dirección y de forma paralela, ¿sí? Esto es clásico de las grandes arterias. Pero también puedo tener otro tipo de flujos que ya no son en relación a una forma de tapón, sino más tienen una forma de una flecha, ¿no es cierto? Es decir, el flujo, o también denominado como flujo laminar, que el flujo intermedio, la parte céntrica, ¿no es cierto?, del vaso, va a tener una mayor velocidad que el flujo que se encuentra en la parte periférica del vaso, ¿sí? Que esto también tendrá relevancia por el tipo de ondas que pueden generarse. Esto lo voy a encontrar en arterias y en grandes venas, idealmente. Y por último, puedo tener un flujo irregular, ¿no es cierto? Que en este caso, la zona laminar, la zona céntrica, va a ser de un flujo constante y con una mayor velocidad. Y voy a tener las áreas más periféricas que en sí van a generar turbulencia, ¿no es cierto? Y en este caso, los que están más periféricas voy a ver que se generan estos movimientos eh, contrarios, ¿no es cierto? Es decir, son movimientos que no tienen una misma dirección. Que esto es clásico encontrar en casos de estenosis, ¿sí? Estos movimientos que estamos identificando a nivel del, de las zonas vasculares, estos yo voy a poder interpretar según cómo se vaya generando las ondas en relación al ecodoppler. En sí, yo voy a tener entonces movimientos o la identificación de arterias de alta resistencia, arterias de baja resistencia y también la identificación del Doppler en estenosis. Bien, aquí vamos a plantear un ejemplo en relación a arterias de alta resistencia. Regularmente, cuando yo identifico un estudio Doppler en relación a las ondas según el flujo vascular, yo debo tener presente que voy a tener una escala positiva y una escala negativa, ¿sí? La zona positiva y una zona negativa. Que regularmente lo voy a plantear como un área sistólica, ¿sí? Y un área diastólica, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo arterias de alta resistencia, lo que va a generar es que regularmente el flujo sea con pulso, ¿no es cierto? Por ende voy a tener un pico sistólico en primer lugar, ¿sí? El movimiento de estos vasos, lo que van a generar por la velocidad que genera en cada pulsación, va a tener un movimiento que va a ser retrógrado, es decir, se genera la onda de pulso y luego tiene una zona negativa, ¿sí? Que es lo que vamos a representar siempre en un área por debajo del cero, ¿no es cierto? Un área por debajo, un área debajo de la curva, ¿sí? Y luego de eso, los vasos van a tener una compliance estática, es decir, siempre van a tener una zona que se mantenga con una presión constante, que es lo que va a hacer relación a la zona diastólica en esta área, ¿sí? Estos tipos o estas caracterizaciones de las ondas van a ser cuando tenga arterias de alta resistencia, ¿no es cierto?
En cambio, cuando yo tengo arterias de baja resistencia, como es el caso, por ejemplo, de la arteria carótida interna o de las zonas viscerales abdominales, aquí yo ya no voy a tener esta zona inferior que se genera en relación a un área bajo la curva, sino el flujo va a ser constante en este sentido, ¿sí? Totalmente anterógrado, es decir, todo el tiempo va a ser positivo, ¿sí? Y de la misma manera lo que yo voy a encontrar es una zona de un pico sistólico, pero la diferencia es que aquí ya no se genera una zona negativa, sino lo que se mantiene como son de baja resistencia, ¿no es cierto? Va bajando poco a poco la presión hasta llegar a la zona diastólica más baja y luego continuar con la zona sistólica, ¿sí? Tubularmente, esto vamos a encontrar en relación, como mencioné hace un momento, en arterias de baja resistencia como las de cuello y también las arterias viscerales abdominales. Y miren, este va a ser en cambio un patrón que yo voy a tener cuando tenga un flujo turbulento, ¿sí? Este es un ejemplo en relación a una estenosis hepática, ¿sí? Pacientes con trasplante hepático que en ocasiones pueden haber al momento de la unión de la arteria, pueden generar zonas estenóticas, ¿no es cierto? Y que en este sentido lo que yo voy a encontrar es que va a tener un flujo sistólico alto, ¿sí? Pero luego de eso, la zona descendente de baja resistencia, como veíamos acá, que es de forma constante, ¿no es cierto?, para luego continuar con un pulso sistólico, en este caso se mantiene, ¿sí? La zona diastólica también se mantiene alta y luego de eso viene un flujo sistólico, ¿sí? En relación a esto, también se puede sumar la turbulencia en relación a los colores, ¿no es cierto?, que vamos a revisar en un momento. Pero en cuanto a nivel de las ondas, este es un patrón que regularmente se encuentra en estenosis relacionado al concepto de tardus parvus, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de tardus parvus, estoy hablando de un componente estenótico que regularmente se da por un cambio de los flujos, ¿no es cierto? Desde un pico sistólico alto y también un pico diastólico alto. Estos van a ser los parámetros que más frecuentemente voy a observar en cuanto al Doppler, ¿no? A la identificación de las curvas del Doppler y del Doppler color. Ahora, para yo poder identificar estas imágenes, debo conocer algunos aspectos técnicos o los parámetros que tiene el ecógrafo, ¿no es cierto?, en virtud de tener una imagen que sea acorde a la valoración clínica y sobre todo acorde a lo que al diagnóstico que estoy buscando, ¿no es cierto? Y como ustedes conocen, la ecografía es un tipo de estudio que es operador dependiente y por el mismo principio físico del ultrasonido va a depender mucho de algunos parámetros que vayamos teniendo dentro del ecógrafo. Para eso yo debo tener presente algunos componentes dentro del Doppler para que la imagen sea mucho más fidedigna. Vamos a hablar de la frecuencia de transmisión, también vamos a tomar en cuenta el parámetro del filtro de pared, el ángulo Doppler, que es un componente importante que lo hemos venido conversando. Según, ¿no es cierto?, la angulación de este, voy a poder observar cuando el flujo se acerca o se aleja en relación al tipo de imagen. También vamos a hablar de la frecuencia de repetición de pulso, que es el PRF, y la ganancia Doppler, que es un componente que también nos va a ayudar para la dirección del flujo con el que estemos trabajando. Bien. En cuanto a la frecuencia de transmisión, la frecuencia de transmisión va a tener mucho que ver con la identificación de las ondas de ultrasonido que se plantee desde el ecógrafo, ¿sí? Ustedes siempre a nivel del Doppler, cuando yo hago un estudio en Doppler Color, voy a tener la zona o la área a explorar, ¿sí? Y sobre eso yo voy a tener la frecuencia de transmisión que, como digo, tiene mucho que ver con la identificación de las ondas acústicas que se van a regresar, ¿sí? Entonces, esto depende mucho de la escala en la que esté y va a tener relevancia porque a través de ello yo voy a poder identificar si es que tiene o no tiene flujo, pero sobre todo como si fuese un artefacto. Es decir, este componente va a ser relacionado a los parámetros que yo modifique dentro del transductor, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen yo tengo aquí una zona necogénica tubular que en la primera imagen, cuando tengo una frecuencia de transmisión alta,
voy a observar de que no tiene flujo aquí. Es decir, la identificación de las ondas para que yo pueda identificar esta frecuencia, ¿no es cierto? Esta onda que se está generando del vaso, tiene que llegar a este límite, que en este caso sería 30. Si no lo llega, el transductor no lo va a identificar, por lo tanto no genera color. Si yo le disminuyo el límite, ¿no es cierto?, de captación de este flujo, que en el ejemplo, por ejemplo, lo planteo en 18, lo que va a hacer es que el flujo que ya está en este rango pueda ser identificado, ¿sí? Es decir, si es que de cierta manera, si yo no modifico desde una perspectiva, teniendo ya en cuenta de que estoy realizando el estudio Doppler, la frecuencia de transmisión, lo que va a generar es que no se identifique la emisión del flujo y por lo tanto hacerme pensar de que no existe aquí flujo, ¿no es cierto? Es decir, color. ¿Sí? Al momento de la modificación yo puedo observar ya el movimiento normal del Doctor, volumen. una pregunta. ¿Esto se lo hace moviendo la perilla del Doppler? Sí. Regularmente en el Doppler yo voy a tener la modificación tanto de ganancia como de el PRF, que va a ser la escala en relación al duplex, ¿no? O sea, al momento que yo giro la perilla, como mencionan, de la ganancia, idealmente yo voy a poder identificar de mejor manera la proyección del flujo. ¿Sí? Vamos igual, esto va a ir concatenado a la zona de la ganancia que vamos a hablar en un momento. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Aparte de la modificación que yo tenga dentro de la emisión de transmisión, de la frecuencia de transmisión, también voy a tener la modificación en virtud al filtro, que el filtro va a ser también un componente dentro de los parámetros ecográficos que debo modificarlo, ¿sí? ¿Y de qué me sirve esto? Recuerden que los flujos a nivel de los vasos no van a ser constantes. Es decir, yo tendré vasos que tienen una menor cantidad de flujo y otros que van a tener mayor flujo. Y en ocasiones yo necesito limitar, en cambio, esto es lo contrario, ¿no es cierto? Hace un momento veíamos de que es la cantidad de flujo que yo quiero identificar para que se proyecte en imagen. Ahora, yo puedo tener otro tipo de imágenes que lo que hace es limitar mucho el flujo y por lo tanto no permitirme ver la onda correctamente, ¿sí? Es decir, el filtro de pared lo que hace es limitar el flujo dependiendo de la imagen que yo quiera ver, ¿sí? Regularmente los filtros de pared se recomiendan cuando son estudios venosos que sean de 50 MHz y cuando son estudios arteriales que tienen un mayor flujo sean de 100 MHz, ¿sí? Igual aquí planteamos algunos ejemplos. Esto va a tener en relación más que nada sobre el duplex, el Doppler duplex, ¿sí? Y en cuanto a esto, la onda, por ejemplo, aquí en el ejemplo A, yo veo que el filtro está demasiado alto, ¿no es cierto? Por lo tanto, la captación de la onda no me permite ver en su totalidad, porque lo estoy filtrando demasiado alto, como si fuese un vaso con mucho flujo, ¿sí? Y en este caso lo que me va a ser demostrado es de que no se observa una gran parte del flujo, ¿no es cierto?, de la onda que regularmente habíamos hablado, de una zona sistólica y zona diastólica. Cuando yo mejoro el filtro, es decir, en este caso disminuyo para que se pueda ver en su totalidad, yo voy a ver cómo el componente de la onda se ve completo, ¿no es cierto?, tanto desde un pico sistólico hasta un pico diastólico. Este es en casos, ¿no es cierto?, de la emisión de la onda en relación a las arterias viscerales, como es el caso de la arteria hepática, donde yo puedo ver que el flujo se va a ver completamente en la zona también inferior, contrario que lo que ocurre cuando yo tengo un filtro mucho más alto. Eso va a ser en relación, ¿no es cierto?, a la identificación de los flujos, mejor dicho, la captación del flujo dentro del ecógrafo según la velocidad que tenga el vaso, ¿sí? Y yo por eso debo modificar estos parámetros para yo poder observar de mejor manera en relación a la ecografía. La otra situación es la frecuencia de repetición de pulso, ¿sí? Que es lo que regularmente los ecógrafos lo van a visualizar como el PRF. El PRF lo que va a hacer relación es a identificar la velocidad con la que se proyecta en un eje en Y. Recuerden que la ecografía Doppler va a estar dado en una versión en
en dos ejes, ¿no es cierto? En el eje en X, que va a estar relacionado al tiempo, y un eje en Y, que va a estar relacionado con el flujo o la velocidad, ¿no es cierto? Que la velocidad va a estar medida, en este caso, ¿no es cierto?, en metros por segundo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre regularmente? Esto lo que hace es delimitar, ¿no es cierto?, cuál va a ser el pico máximo en relación a la onda que se genera en el Doppler. Y el PDF lo que va a hacer es delimitar igual según el flujo que yo necesite ver. Por ejemplo, si son flujos muy bajos en relación, esto es, podría hacerse como relación como cuando yo aumento la profundidad en ecografía normal, ¿no es cierto? Que yo decía que yo cambio la escala. Si yo quiero ver 10 centímetros, voy a ver las estructuras muy pequeñas, pero si yo quiero ampliar esa estructura, lo que yo puedo hacer es mejorar la profundidad, ¿no es cierto? Para que esa imagen que estaba en 10 centímetros se pueda ver en 2 o 3 centímetros. Lo mismo va a pasar acá. En ocasiones, el flujo va a ser tan bajo, ¿sí?, que yo debería disminuir el PRF, ¿sí? En los ejemplos que planteamos aquí, por ejemplo, el flujo normal, en este caso, llega casi a 55, ¿sí? Si yo planteo en esta curva, ¿sí?, el PRF acá está en 60, entonces me permite ver en una escala en X, en Y, el total del pico sistólico y del pico diastólico, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre si es que yo esta velocidad que tiene 57 milímetros en esta posición, bajo el PRF, es decir, le pongo que el límite en este caso sea de 30, por ejemplo? Como el flujo se mantiene, lo que va a hacer es de que se vea la imagen como si fuese en espejo, ¿no? Es decir, el pico sistólico, que en este caso ya no permite observar, lo voy a comenzar a observar en la zona negativa de la visualización de la escala del Doppler, ¿sí? Entonces, lo que hace el PRF es poder modificar según el flujo que tenga, ¿sí?, según las presiones que vayan a irse obteniendo. Entonces, vuelvo a repetir, haciéndolo de forma contraria. Si, por ejemplo, en este caso que el flujo es mayor a 30 y yo solamente le dejo en 30 acá, lo que voy a permitir es que no se observe en su totalidad el pico sistólico y más que nada me genere como un espejo, ¿no es cierto?, en la parte inferior. En estos casos lo que yo debería es aumentar el PRF para que pueda ingresar en su totalidad en escala y se pueda observar tanto el pico sistólico como el diastólico. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en relación a la velocidad del tracto de salida de la aorta, donde los flujos van a ser altos y por lo tanto yo tengo que hacer la medición de estos flujos. Entonces, por ejemplo, en estos casos yo no voy a poder medir, ¿no es cierto?, porque no tengo la totalidad de la onda. Entonces, lo que tengo que hacer es bajarle el PRF para que se pueda observar en su totalidad y así poder hacer las mediciones en relación a las velocidades que puedan generar a nivel cardiológico. Ahora, habíamos mencionado que para que se pueda identificar esta zona de velocidad, ¿no es cierto? Si ustedes recuerdan esto, la visualización a nivel del flujo va a ser de forma, sobre todo, tridimensional, ¿no es cierto? Porque es una zona volumétrica que está atravesando la identificación de este flujo. Entonces, esto va a ser no va a ser muy preciso, ¿no es cierto?, en relación a poder identificar el flujo total del vaso. Y eso hay que tratar de buscar las mejores precisiones, es decir, tener una cantidad de muestra bien tomada para que se pueda identificar en su totalidad, ¿sí? Por eso ustedes dentro del Doppler van a encontrar que tienen esta zona, en este caso estas líneas paralelas, ¿no es cierto?, aquí, que esto va a ser el volumen de muestra a estudiar, es decir, la zona que yo voy a identificar de las presiones, ¿sí?, va a estar identificada en la zona que esté dentro de estas líneas paralelas, ¿sí? Y estas líneas paralelas tienen que estar en un volumen, es decir, una cantidad que debe proyectarse aquí, va a ser 2 de los tercios totales del vaso, ¿no es cierto? Cuando yo hago eso, voy a tener una aproximación verdadera del flujo que puedo estar estudiando, ¿sí? Y siempre debe estar en su interior, ¿no es cierto? Porque si esta área del volumen de muestra está mucho más inferior, voy a tener cambios a nivel de las presiones y no van a ser identificados de forma correcta. En la misma imagen podemos hablar de la angulación también, ¿sí? Si ustedes ven, aquí yo voy a tener una línea diagonal, que lo que hace esto es complementar la angulación que veíamos hace un momento
cuando veíamos en los gráficos iniciales y planteábamos que teníamos un coseno, ¿no es cierto?, en la formación del ángulo aquí, ¿sí? Este ángulo de aquí, para que se pueda identificar el flujo con el transductor, tendrá que estar entre 30 y 60 grados. Todo esto igual voy a tener dentro yo del ecógrafo, voy a tener la visualización de estos componentes para poderlos ir observando. ¿Sí? Que regularmente dentro de la pantalla lo van a ver como estas dos líneas con esta zona diagonal que tiene que ver con la angulación que lo voy a colocar, ¿no? Regularmente digo lo ideal para que se observe y que el flujo sea identificado de forma correcta debe estar entre 30 y 60 grados. Y por último, la ganancia, ¿no es cierto? Que la ganancia va a estar relacionada en sí con la frecuencia de transmisión, ¿sí? Y que lo que hace es, a través de las perillas, aumentar, ¿no es cierto?, la captación del movimiento a nivel del flujo, ¿sí? Esto hay que tener presente de cuál sería la visualización normal, ¿no es cierto?, para yo poder identificar cuál es el flujo en sí verdadero o cuál es la dirección sobre todo, ¿no? Porque el aumento de la ganancia me podría generar diferentes componentes, sobre todo artefactos en relación al color, que me podría hacer confundir en la dirección que pueda yo tener en cuanto al movimiento del vaso, ¿no? Idealmente el color dependerá también de la angulación con la que yo coloque el transductor y recordar que siempre va a ser entre un color rojo y azul, ¿no es cierto? La ganancia lo que va a hacer es aumentar la capacidad de visualización del flujo, ¿sí? Sin embargo, esto también nos puede jugar en contra cuando aumentamos mucho y genera ruido, es decir, visualización de flujo en áreas donde no existe, ¿no? En el caso, por ejemplo, del tejido hepático, en este caso, donde yo puedo comenzar a ver de que ya existe una coloración acá, en este caso rojo, como si estuviera acercando, pero sobre todo esto va a depender mucho de la ganancia, ¿no? Idealmente lo que yo debo observar es la totalidad del vaso. Bien. ¿Qué tipos de artefactos yo puedo encontrar dentro entre los más comunes referente al Doppler, ¿sí? Que estos van a tener mucho que ver con la disposición o la proyección de la imagen en cuanto a los estudios Doppler, ¿no? Por ejemplo, el aliasing, lo que va a hacer relación es cuando yo tengo un aumento del PRF, ¿sí?, que no me permite que se observe en su totalidad la onda, ¿sí? Si ustedes ven aquí, la escala del PRF está hasta 70, ¿sí? Y el flujo que yo tengo a nivel del vaso es mucho mayor a los 70 centímetros por segundo. En ese sentido, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el pico sistólico ya no puede observarse en la imagen normalmente y lo que lo voy a ver es en la zona inferior, ¿no es cierto? Es como que se entrecruzara la velocidad en relación al vaso. La manera de reparar esto es aumentando el PRF, ¿sí?, para que se pueda observar en su totalidad, ¿sí? Y lo que habíamos hablado igual en la imagen de acá, aquí, ¿no es cierto?, va a ser en relación a un efecto o un fenómeno de lacing que tiene que ver con un artefacto debido a la mala disposición del PRF. Miren, en cambio, ¿qué ocurre cuando yo modifico el PRF en relación, ¿no es cierto?, a la que la escala aumente debido a que el flujo es mucho más alto y desde esta manera yo voy a poder observar ya mucho más claro, ¿no es cierto?, en relación a la visualización total de la onda, ¿sí? Entonces el aliasing, la manera de repararlo va a ser modificando la frecuencia de pulso, de repetición de pulso. En cambio, el blooming tiene relación con el color, ¿sí? Y es vinculado a la ganancia, como les había mencionado, que idealmente cuando yo genero mucha ganancia en cuanto a la utilización del color, lo que puede hacer es visualizar colores en zonas donde no existe flujo, ¿no? Como es el ejemplo de acá, si la ganancia está muy alta, ¿sí?, yo veo la zona vascularizada, pero también me generan esos tipos de artefactos, ¿no es cierto?, con un aumento del ruido que menciono cuando estamos en movimiento con el transductor, ¿no? Entonces aquí es relevante que yo tenga presente
que el aumento de la ganancia lo que me va a generar es la visualización de zonas donde no existe realmente flujo, ¿sí? Entonces el blooming va a ser esto, la coloración que se genera en lugares donde no existe flujo. Hace un momento conversábamos en cuanto al volumen de muestra, ¿no es cierto? Y a la angulación que yo debo tener dentro de mi estudio, ¿sí? Porque a partir de eso yo puedo identificar de forma real hacia dónde está dirigiéndose el flujo, ¿sí? En ese sentido, aquí se puede analizar planteando como un gráfico, ¿no es cierto? Lo que yo decía hace un momento, si yo tengo el flujo en un vaso aquí, ¿sí? Ya tomando en cuenta estas imágenes, si yo tengo el transductor que está con una angulación, cuando se acerca, en sí yo voy a tener el pico sistólico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si yo tengo otra angulación hacia el lado contrario y está identificando la parte que se aleja, en sí voy a tener o bien el pico diastólico o bien un pico negativo, ¿sí? Pero ¿qué ocurre si yo, el transductor y la angulación en sí, lo coloco aquí? Es decir, no tiene angulación, ¿no es cierto? No puede identificar, aquí la angulación está así, ¿no es cierto? Por lo tanto tiene una angulación en coseno acá, ¿no es cierto? Igual estoy identificando según una angulación. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí está perpendicular, ¿no es cierto? Entonces aquí yo no tengo angulación, ¿sí? Por lo tanto no va a poder identificar, ¿no es cierto? Si esto ocurre, yo voy a tener este fenómeno de ambigüedad direccional. ¿Por qué se da? Debido a de que no tengo un flujo unidireccional que está siendo receptado por la angulación del transductor, ¿sí? Y esto lo que me puede hacer confundir, ¿no es cierto? Yo no sé cómo es en sí el flujo. Y también va a tener mucho que ver con la área en estudio, ¿no? Si ustedes ven acá, ocupa casi en su totalidad el vaso y sobre todo la angulación, miren que está en 3 grados acá, ¿no es cierto? Es decir, está casi perpendicular. Lo que va a hacer es que de cierta forma no lo pueda identificar hacia dónde se dirige el flujo, ¿sí? Entonces, la reparación de eso será aumentando la angulación, como les dije, que debe estar dependiente entre 30 y 60 grados. De la mano a esto va a ir el volumen parcial, ¿no es cierto? Cuando mencionábamos hace un momento, idealmente el volumen de muestra, sí que es de estas zonas paralelas, deben estar ocupando los 2/3 del vaso, ¿no es cierto? Si esto no ocurre, me puede generar también cambios a nivel de las ondas del Doppler, ¿sí? Debido a que no se va a poder visualizar en su totalidad. Si está muy pegada a la pared, incluso me puede dar la impresión de que tiene valores negativos, ¿no es cierto?, en relación a las ondas que se puedan plantear, ¿sí? Por eso, insisto, la visualización del volumen de muestra tiene que estar planteado entre 2 a 3, los 2/3 del total del vaso, ¿sí? Para que se pueda observar de forma correcta las ondas del Doppler. El volumen parcial se va a generar cuando en sí el volumen de muestra no se encuentre en los 2/3 del vaso que estamos estudiando. Bien, estos van a ser algunos de los parámetros que yo debo tener presente cuando yo esté desarrollando mi estudio Doppler en relación, teniendo en cuenta hacia dónde va a ir el flujo, ¿no es cierto? Esto es relevante por el hecho de que la visualización, la angulación correcta y la modificación de los parámetros es lo que me va a permitir que yo tenga una aproximación más cercana en cuanto a la velocidad que yo tengo del Doppler, ¿sí? Entonces, algunas conceptualizaciones que yo debo tener presente para que yo tenga, para que pueda tener un estudio más óptimo, ¿no es cierto?, en relación al Doppler color o al Doppler duplex. Primero debo tener presente que la ganancia y los filtros se deben mantener de una forma óptima y que no generen ruido, ¿sí? Es decir, la ganancia y el filtro debería plantearse de tal manera que el flujo solamente es, que el color se vea solamente a nivel de la zona vascular, ¿no es cierto? Y no por fuera del, en este caso del área vascular a estudiar, debido a que eso me va a generar muchos más ruido, que es este componente del blooming que habíamos revisado. Otra situación que va a ser relevante es poder ajustar las velocidades, ¿no es cierto? La escala de velocidades, que es a través
de la frecuencia de repetición de pulso, ¿sí? Que esto tiene mucho que ver con la línea base, ¿no es cierto? Según la condición del flujo. Si es un flujo alto, yo deberé aumentar el PRF para que se pueda ver en su totalidad, ¿no es cierto? Y en cambio, si es que esto es más bajo, yo debería disminuir para que se pueda ampliar la imagen y poder hacer las diferentes modificaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo le dejo, ¿no es cierto?, a una escala de flujo que sea bajo, con velocidades muy lentas, lo que me va a hacer es que se genere este fenómeno de lacing, ¿no es cierto?, que es la visualización del pico sistólico en el área negativa y por lo tanto no me va a permitir que yo pueda hacer los análisis de las ondas de forma correcta. La otra situación que va a ser relevante va a ser obtener una angulación de Doppler óptima, ¿no es cierto? Siempre recuerden que la posición del transductor debe estar correctamente guiada con la angulación del mismo, ¿sí? Y desde ahí se plantea, ¿no es cierto?, lo que les dije hace un momento, que debe estar el ángulo entre 30 y 60 grados, ¿no es cierto? Debido a que de esta manera yo voy a poder identificar el flujo de forma correcta. Y la otra situación relevante es de que el volumen de muestra debe estar centrado en el vaso, ¿no es cierto? Y cubrir entre los 2/3 del diámetro del vaso, ¿sí? Otra situación es importante es tener presente que la ventana del Doppler color debe ser tan pequeña como sea posible. ¿Por qué? Porque mientras más yo voy a poner más amplio la ventana del Doppler, ¿no es cierto? O del color Doppler, esta zona de aquí, ¿sí? Esta zona de aquí, esta ventana tiene que ser lo más pequeña en relación al área de estudio. Porque ¿qué ocurre si yo aumento el tamaño? Si yo aumento el tamaño, las, la velocidad de flujo no va a poder ser identificado de una manera más óptima, ¿sí? Es decir, la sensibilidad del estudio va a disminuir debido a que tiene un área mucho más amplia para poder identificar. Entonces, como un dato importante es recordar que esa ventana del Doppler color debe ser lo más pequeña posible en relación al área de estudio. ¿Para qué? Para poder tener una mejor resolución y que el estudio verdaderamente tenga la sensibilidad necesaria. Y por último, recuerden que el Doppler es un tipo de estudio que va a tener mucho que ver con relación al movimiento, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy identificando en sí la forma normal del flujo, ¿no es cierto?, que se está alejando, se está acercando al transductor, si yo comienzo a hacer movimientos del transductor, lo que van a generar es de que el receptor de esas ondas acústicas no sea igual constante. Por lo tanto, esto también va a generar de cierta forma, una intervención o va a generar un cambio de la frecuencia, que eso va a estar traducido tanto desde una perspectiva de blooming o bien de lacing o en sí en ruido, ¿no es cierto? Es decir, esta forma de colores que se pueden generar en zonas donde no existe flujo. Entonces es relevante que cuando se haga un estudio Doppler color o Doppler duplex, lo que se haga es que se mantenga el transductor en una posición firme, ¿no es cierto? Para que no exista estos cambios de frecuencia, estos cambios de velocidades y el estudio sea mucho más óptimo. Bien. Bien. Eso es en cuanto al tema principal o la base en relación al tema Doppler, que es relevante por el tema de la necesidad que va a tener en relación a las velocidades, ¿no? Sí, ahí es importante que nosotros tengamos presente de que la configuración inicial del estudio va a ser importante para yo poder identificar los flujos, ¿no es cierto? Y ahí es más relevante todavía tener presente la necesidad que yo voy a tener de poder hacer las mediciones, que de hecho las mediciones por los diferentes componentes que tiene el Doppler no van a ser tan exactas, ¿no es cierto? Si es que yo no modifico los diferentes parámetros. Entonces, desde el punto de vista práctico, la visualización del color desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de comprender cómo se generan los diferentes flujos, va a ser relevante para que se pueda tener una visión amplia primero del Doppler, ¿no? Siempre tengan presente en relación primero a los parámetros que voy a modificar en el ecógrafo, que van a ser el pilar para poder yo tener un estudio más cercano a la realidad, y el segundo,
disposición del transductor, la angulación que debe tener y el no generar movimientos al momento que realice el Doppler. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Sí, doctor, tengo una pregunta. Algo referente al efecto térmico del Doppler, especialmente en la evaluación o valoración de embarazo. ¿Me podrías repetir, disculpe la pregunta, en relación al efecto térmico? El efecto térmico del Doppler, sobre todo en el embarazo. Bien. Bueno, la parte de ginecobstetricia en cuanto al Doppler entiendo que van a verlo en el tercer módulo, ¿no? Yo, la verdad, desde la especialidad, desde la parte del Doppler, la zona inicial, le quedaría pendiente esa pregunta, la verdad. No me gustaría dejarles con un mal concepto en esa perspectiva, tomando en cuenta que no es parte de mi especialidad. De seguro, tengo entendido que cuando revisen la zona ya de Doppler a nivel ya de ginecobstetricia, les podrán ayudar de mejor manera en cuanto a esas dudas, ¿no? En mi caso, yo le pido disculpas, pero se va de mi especialidad, no le podría eh, responder de una forma tan objetiva en cuanto a la pregunta. Bien, en relación a lo que hemos revisado, en cuanto a las clases que hemos visto, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Bien, bueno, en la parte, lo que corresponde a los temas que se me han sido asignados dentro de la parte inicial del taller, espero poderlos ir complementando ya en la zona de los talleres, ¿sí? De hecho, nosotros vamos a tener una zona práctica donde podemos ir haciendo análisis tanto desde la perspectiva de la utilización del ecógrafo, como también en lo que es pertinente a mi área, de lo que serán estudios FAST, el estudio también pulmonar y también ecocardiografía, ¿no? Entonces, de hecho, iremos planificando las fechas para que se puedan realizar estos talleres y les invito a que al momento que tengamos los talleres, podamos ir solventando algunas de las dudas que entiendo se hayan quedado en el área pertinente, ¿no? Agradecerles la verdad por el tiempo que han podido compartir conmigo, pedirles disculpas por los diferentes atrasos que hemos tenido debido a las actividades que cumplimos dentro de los hospitales. Y para mí ha sido un gusto haber podido compartir un poco de las experiencias que hemos tenido en cuanto a la ecografía desde el paciente crítico. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta antes de terminar esta parte. Doctor, una pregunta. ¿Me pueden confirmar si yo tengo problema con el audio, pero no escucho bien? Doctor, algo referente al test o examen del ciclo. Ok. Bien, las preguntas van a estar subidas en la plataforma durante este fin de semana, ¿sí? Lo vamos a dejar abierto desde el día sábado al mediodía, ¿sí? Hasta el día lunes para que ustedes puedan responder las preguntas. Va a tener relación con los temas que han recibido conmigo. Son preguntas que tienen obviamente relación con imágenes. Vamos a colocar imágenes y todas son opción múltiples para que lo puedan desarrollar, ¿sí? Entonces eso va a estar cargado en el sistema para que cada uno de ustedes puedan llenarlo durante estos 2 días, tanto sábado, domingo y en la mañana del día lunes, ¿sí? Hay problemas del audio, no se escucha. Sí, verdaderamente no podemos escuchar lo que están consultando.
Ok. Bien, yo creo que si es que existe alguna duda en relación al curso taller, podemos hacerlo llegar a través del ingeniero Carlos, de los grupos de chat que ustedes tienen. Yo encantado les podría ayudar en cuanto a alguna duda que puedan tenerlo, ¿sí? En relación al curso, como me habían preguntado, la prueba va a estar este fin de semana. Relacionado a la parte que hemos revisado, van a ser imágenes, ¿sí? Y todas de opción múltiple para que lo puedan responder. Y como les decía, será un gusto podernos encontrar ya en la parte práctica cuando nos toque hacer los talleres relacionados al área que en este caso me tocará explicarles en cuanto al taller, ¿sí? Para mí, agradecerles nuevamente por todo su tiempo, su predisposición y esperemos que nos encontremos pronto. Muchas gracias y una buena noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor, a usted y a todos los compañeros. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta mañana. Noches. Mañana, gracias.